8 de la mañana con 25 minutos, 8:25 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el doctor Luis Ávila, abogado constitucionalista, máster en estudios políticos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Decía que volvemos a la normalidad porque el país ha experimentado un nuevo brote de violencia en las últimas horas, a tan solo después del resultado electoral. Ayer en la isla Trinitaria, por ejemplo, en Guayaquil, aproximadamente 15 hombres armados dispararon contra personas que estaban reunidas. Producto de este ataque, 6 personas fueron asesinadas. Una de las víctimas tenía apenas 15 años de edad. Digo, volvemos a la normalidad después de haber superado este proceso electoral, porque esa es la normalidad. En el país, lamentablemente, todos los días muere gente en hechos violentos. Eso no se ha logrado controlar y se ha decidido, previo a las elecciones, un nuevo estado de excepción. Volvemos a los estados de excepción. No vamos a salir nunca de esta cadena o de este círculo de estados de excepción, de ataques, etcétera, etcétera. Ni siquiera la visita del señor Erik Prince logró cambiar esta realidad, más allá de las expectativas que esto generó y del uso electoral que esto tuvo. Esta es la realidad que vive el Ecuador. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué se puede hacer? Ahora ya el gobierno ha sido, el presidente ha sido apoyado por la mayoría de la población, tiene su reelección, pero el tema de la seguridad sigue tal cual. Sí, buenos días, muchas gracias como siempre pues por la invitación, qué gusto encontrarnos acá otra vez. Bueno, los estados de excepción tienen una función y han tenido una función desde hace varios años de primero desmovilizar a la población, pero por otro lado también servir de placebo para justificar la no existencia de una política de seguridad, ¿no? Y hablo de los últimos 8 años de manera particular. Es decir, todos estos estados de excepción, inclusive jurídicamente, la propia Corte Constitucional le ha recordado en varias ocasiones, no solamente al gobierno actual, ya reelecto, sino también se le hizo mención también a Guillermo Lasso y a Lenín Moreno. Es decir, bastan las instituciones regulares para poder responder al problema de seguridad. Y los estados de excepción han servido básicamente para, de alguna manera, amedrentar a la población y acostumbrarnos a esa normalidad que justamente usted mencionaba. Es decir, esa normalidad en la que la gente se acostumbra a vivir la violencia y a naturalizarla, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Ameritaba una declaratoria de estado de excepción en medio de un proceso electoral? Digamos, ¿y sabe por qué le planteo esto? Más allá de las dudas que pueda haber, de las presunciones que hay de fraude, que veo que mucha gente sostiene, es por el resultado de los mismos estados de excepción anteriores. ¿Cuántos ha firmado Noboa hasta ahora? ¿Y qué resultados positivos han dado para el país? Es decir, los estados de excepción no han sido el remedio para la inseguridad. Y en medio de una elección, sacar un decreto de este estilo, ¿qué fue lo que provocó? Bueno, de hecho, digamos, son tantos estados de excepción que ya no recuerdo cuántos son, ¿no? Uh-huh. Pero hay que recordar que la Corte ha ido un poquito cambiando su posición, uh-huh, y la Corte fue tajante en decir en el último dictamen que no era constitucional la declaratoria de la guerra interna, ¿no? El conflicto armado interno. Pero ahora el gobierno en este último estado de excepción ya no argumenta el conflicto armado interno, sino una gran conmoción nacional. Sí, pero sí menciona en uno de los considerandos, sí menciona el conflicto armado interno otra vez, ¿ya? Recordemos además que hace unas semanas atrás, inclusive que conversamos con ustedes, uno de los pedidos, una de las órdenes de la Corte, más que pedidos, porque es una orden, ¿no? De que se cree un consejo, un organismo, una comisión interinstitucional para que se combate el problema de la inseguridad. Y el gobierno básicamente lo que le dijo a la Corte, muy suelto de huesos, le dijo básicamente que ellos no son competentes para ordenar de ese tipo de medidas y que por tal razón se hace imposible cumplir. Que no van a acatar. No, esto se suma, digamos, un poco a otros desacatos normativos, legales y constitucionales que este gobierno ha venido repitiendo durante todo el proceso electoral y durante todo este periodo de más de 15 meses de gobierno. Entonces, este estado de excepción tenía una función particular, creo yo, para justificar dos cuestiones. Por un lado, justificar el discurso que ya lo está manejando el gobierno ahora, de que básicamente en la primera vuelta se perdió porque fue el narcotráfico con su representante, en este caso Luisa González, quienes amedrentaron a la población, y en base a eso, ya en el exipol de la primera vuelta ahora sucede pues que aparece un poco más de 1 millón de votos a favor de Noboa. Uh-huh. Entonces, con este estado de excepción, básicamente se suma esta idea de justificar políticamente al gobierno respecto de que el control de la seguridad en las elecciones, que ahora se hace con este estado de excepción,
¿ya? Como no ocurrió la vez anterior, pues ahora sí lo hace y por eso se generó esta votación abultada de más de 1 millón. O sea, tiene una función política particular para las elecciones y poder justificar esta curiosa aparición de más de 1 millón de votos. Pero hay que probar, porque son 1 millón de votos. ¿Cómo se prueba eso? O sea, de hecho, entiendo que el pedido de recuento de votos está normado en el Código de la Democracia y habrá que seguir esos pasos y probarlo. Sí, pero bueno, hay una cosa, yo le escuchaba a mi colega Esteban Ron, que es especialista en temas electorales, es de las mejores personas que tenemos en el tema, para el tema electoral. Sí, ciertamente hay la posibilidad de cuestionar a través de los reconteos de votos, a través de un sinnúmero de formalidades. Pero lo de fondo, que es un poco, y yo les quería plantear, yo estaba escuchando justamente hoy en la mañana, para esta entrevista, escuchaba a este señor Hugo Godoy, ¿no? Que es un matemático mexicano que tiene una encuestadora, y que dice él que ya advirtió hace varios días que aquí se estaba fraguando un fraude, ¿ya? Es un poquito difícil entenderlo a él, porque tiene es muy coloquial en sus espacios de redes. Sin embargo, creo que es muy claro en lo que dice, ¿ya? Él dice básicamente de que hay 2 datos interesantes donde podría haber fraude. Lastimosamente eso no creo que puede ser corregido a través de los recursos electorales que mencionaba Esteban, ¿ya? El problema es que hay una diferencia entre el número de votantes de la primera vuelta y la segunda vuelta. En la primera vuelta, dice él, hay aproximadamente 14 millones y en la segunda vuelta 12 millones. Pero corrigieron el dato, estaba mal digitado en la web del CNE. Sí, bueno, algo así estaba mal digitado. Le escuchaba allí, pero también había también un problema en cuanto al número de ausentes, ¿ya? Y dice él que habría más o menos una diferencia de unas 300.000 personas, ¿ya? Pero bueno, digo, si eventualmente ya se corrigió eso en la página web, digamos, si era un error solamente de digitación, sí. De todas maneras no habría que dejar de investigar aquello, porque me parece que es un poco curioso que aparezcan estos números, ¿no? Además de lo que mencionaba el mismo señor Godoy, borraron mucho de la información de la primera vuelta. Ya no se puede acceder ahora de lo que un poco mencionaba él, ¿no? Y además también me parece un poco curioso que solamente se detuvo el ingreso de datos en el 95%, no sé cómo estará ahora. No sé si llegaron al 100%. Eso es un poco curioso. 97. Ya, sigue siendo curioso, ¿no? Porque se llegó en la noche hasta más o menos 92% y luego pues se estancó un poco el ingreso de votos, es un poco extraño. Ya, pero bueno, más allá de esas vicisitudes y más allá de esas irregularidades y más allá de lo que la misma Revolución Ciudadana ha manifestado, que es matemáticamente imposible, estadísticamente imposible, ese cambio de votos, aún así se trataba de explicar a través de ciertas ideas que pueden ser un poco complejas, de que supuestamente el aumento se debe a que ahora los mayores adultos fueron a votar, que dicen ahora que los mayores adultos son los salvadores de la patria, cosas así, que suele, digamos, ya en la discusión política ser los justificativos para poder argumentar este tipo de problemas. Sin embargo, creo yo que, volviendo un poco al tema, el estado de excepción tuvo esta función política justamente de, por un lado, garantizar esto que les había manifestado, este relato que ahora mantiene el gobierno, pero además una cosa importante, que también este estado de excepción de alguna manera limitaba algunas formas de movilizarse dentro del contexto de las elecciones para poder cuestionar justamente estas irregularidades. Ahora, superado el tema electoral, doctor, el estado de excepción sigue vigente. ¿En qué medida nuevamente esto va a contribuir a enfrentar este gran problema que tenemos los ecuatorianos, que es precisamente la seguridad? Ya está definido que el presidente Noboa se mantiene en el poder y ya sabemos el resultado que han dado sus políticas de seguridad, su denominado Plan Fénix, su conflicto armado interno, los estados de excepción, la visita del mercenario, etcétera, etcétera, etcétera. Se terminó el tema electoral, estamos volviendo a la realidad. ¿Qué debería ahora hacer o cómo debería enfocarse la política de seguridad? Bueno, hay que ver que el mismo estado de excepción, que creo que fue estratégicamente propuesto un día antes de las elecciones, de acuerdo a la normativa, pues tiene que pasar a control de la Corte, ¿no? Si es que no se le notifica formalmente, dice la norma que lo puede conocer de oficio, ¿ya? Y entonces el primer paso que tendría que hacer la Corte es, de alguna manera, tratar de establecer si eso fue constitucional o no. Eso pensando un poco en lo que viene después, en las posibles responsabilidades jurídicas o políticas que tendrían los actores de este proceso. Pero bueno, luego viene lo más fuerte. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con el problema de seguridad? La Corte ya planteó, como les mencionaba, que se cree, digamos, un comité, un consejo que reúna a las instituciones del Estado para que se responda a este problema. Y ha sido enfática la Corte, no en esto, sino en varios dictámenes, en que se utilicen los mecanismos regulares justamente para poder un poco
dar cuenta de los problemas de seguridad que vivimos los ecuatorianos día a día. ¿Cuál es la agenda ahora? Construir la política de seguridad que no existe. ¿Ya? Entonces, esa es la primera gran agenda que tiene el gobierno, y ya no es suficiente traer a un actor, digamos, para que, digamos, haga campaña, porque vino a hacer farándula el señor Prince. No vino a solucionar nada, ni a asesorar a nadie, sino a tomarse fotos y a participar en un operativo amañado, básicamente con fines electorales. Ahora toca ya, ahora sí, en serio, pues tomarse esta obligación que los ecuatorianos le han depositado a Daniel Noboa, para que haya una política de seguridad de verdad. Ahora, esto que usted dice, doctor, es clave porque, digamos, el gobierno nos vendió el cuento del famoso Plan Fénix, que por aquí han desfilado varios analistas en materia de seguridad, académicos, que nos han dicho el Plan Fénix no existe. Y creo que como ciudadanos todos lo hemos visto, lo hemos palpado, quienes hemos sido víctimas de la delincuencia en estos últimos meses, sabemos que no existe. O sea, de hecho hemos tenido el arranque más violento de año de lo que se recuerda en la historia, ¿no? 2025 es hasta ahora el arranque de año más violento de la historia del país. 2025 podría terminar con peores cifras, si vamos como hasta ahora, que las del 2023, que fue el año más violento de la historia del país. Pero ganó la consulta popular de abril del año pasado. Ya tiene el tema de la extradición, ya tiene el tema de los militares, ya tiene el aumento de penas, en fin. Ahora apuntan a la instalación de bases extranjeras. Seguramente la Asamblea le facultará el hecho de que podamos instalar bases extranjeras, ha contratado a un ejército de mercenarios internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, ya no tiene más pretextos, Noboa, como para poder resolver los problemas. Entonces, ahora, ¿por dónde pasa la solución a esos problemas? Cuando usted dice, hay que tener una política pública. Sí, ok, pero ¿por dónde debe partir? Tiene que partir por la voluntad política del gobierno. Pero ¿cómo? Y la voluntad política tiene que ver con el establecimiento de recursos específicos, claros, transparentes para efectos de la seguridad. O sea, que los municipios no sean los que le den arreglando las UPC a la policía, sino que sea el propio Estado. Sí, recordemos que se aumentó el valor del IVA en 3 puntos, ¿no? Así es. Esos 3 puntos supuestamente estaban destinados para el problema de seguridad. No sabemos a ciencia cierta dónde fue ese dinero, ¿ya? Porque si eso fue el pretexto para poder aumentar el valor del IVA, que en realidad fue un pedido del Fondo Monetario Internacional, pues ahora lo que hay que hacer ahora sí es establecer un presupuesto claro y que los ciudadanos sepan en qué se va a gastar su dinero. ¿Ya? Con total transparencia, creería yo que es el gran reto del gobierno. ¿Ya? Con total transparencia establecer, bueno, este es el presupuesto que va a haber y esto es lo que se va a gastar para efectos de poder asumir, digamos, con responsabilidad la política de seguridad. No podemos seguir con más pretextos que es culpa del gobierno anterior o de que son los narcotraficantes que son enemigos del gobierno, ¿no? En realidad ahora le toca no solamente voluntad política, sino establecer ya un plan consolidado, ¿no? Yo diría que el gran reto del gobierno es juntar a varias instituciones del Estado y también de sociedad civil, si en realidad lo quiere hacer, por supuesto, de manera democrática. ¿Se podrían venir cambios en las cúpulas, tanto de policía y Fuerzas Armadas? Porque evidentemente está clarísimo que dentro de Fuerzas Armadas, sobre todo, hay cierto descontento por haberles traído a este señor Prince a darles órdenes. Hay descontento y eso podría provocar que en las próximas horas conozcamos de cambios en la cúpula. ¿Podría partir de ahí también esta lógica? Sí, de hecho recuerden que en primera vuelta algunos candidatos, inclusive un poquito de manera un poco tímida, inclusive creo que Luisa González planteó hacer una especie de reestructuración, ¿no? Que algunos inclusive le llamaban a algunos candidatos una especie de purga, una especie de limpieza dentro de la fuerza pública. Creo que no debe ser tanto así, o sea, eso también es peligroso para la democracia. Debe haber procesos claros, públicos, planificados, más que de depuración, del establecimiento de una política pública interna del personal, ¿no? Para poder de alguna manera tecnificarlos, y eso tendría que ver también con una especie como de cambios en la estructura del comando, ¿ya? Pero de manera digamos, planificada, de manera pensada, y no que sea, digamos, una especie como de purga de cuadros dentro de la fuerza pública, porque eso puede ser contraproducente para el gobierno, ¿no? Es decir, debería posiblemente sí el gobierno pensarse o plantearse ahora cómo poder hacer una reforma dentro de la cúpula para poder tener mayor capacidad de reacción al tema de seguridad, ¿ya? Pero tiene que ser muy bien pensado y no debe ser un proceso como ya se ha hecho antes, ¿no? Entonces es como que haciendo a todos los coroneles a generales y tengo que volarme toda la cúpula, ¿no? Entonces eso puede ser contraproducente, ¿no? Y además tiene que ser un proceso que, en la medida de lo posible, consensuado con otros grupos políticos y con la sociedad civil. Ahora, doctor, ya ha hablado de la Gasca, entiendo que en Teleamazonas, y él ha dicho que el siguiente paso es la constituyente, es decir, va a Noboa por la constituyente. Eso quiere decir que además van a desmontar la actual constitución de Montecristi, harán una constitución a la medida del presidente Noboa, y ahí podrían
hacer qué en materia de seguridad, porque a la Constitución le echan la culpa de todo, ¿no? Las derechas le culpan a la Constitución de la falta de inversión extranjera, de los cortes de luz, le culparon a la Constitución. La Constitución acá es la culpable de todo, después de Correa. Entonces, con una nueva Constitución hecha la medida de Noboa, ¿qué se puede hacer para mejorar la seguridad? Bueno, en realidad yo creo que la seguridad no pasa por las normas, ¿no? Ni tampoco pasa por la Constitución. O sea, pasa en realidad por tener una política de seguridad, digamos, pensada estratégicamente, ¿no? Hay este libro famoso de Marcelo Saín en Argentina, se llama El Leviatán Azul. Entonces él plantea un sinnúmero de estrategias, ¿ya?, para poder de alguna manera gestionar la fuerza pública respecto de la política de seguridad. Es decir, quiero decir que la seguridad no va por el tema normativo, ni de la Constitución, ni del Código Penal, ninguna otra ley que tenga que ver con la seguridad. Va más bien, digo yo, en la posibilidad de tener voluntad política para poder armar una política de seguridad realmente coherente. Uh-huh. Va por ahí un poco el tema. Uh-huh. Y lo que me asusta del proceso de constituyente, en principio, es que lo que está buscando es, digamos, de alguna manera es un borrón y cuenta nueva en las autoridades de control y de justicia, ¿no? Uh-huh. No olvidemos que ahorita hay un problema, lo mencionaba inclusive Esteban hace un rato. El CNE, fiscal, la fiscal está prorrogada en funciones. En realidad todo está prorrogado. Todos están prorrogados. De mayor o menor medida todo está por nombrar. Uh-huh. Lo único que se ha nombrado es el Contralor, uh-huh, y hay un superintendente. El resto está todo por nombrar. Uh-huh. Y el Consejo mismo tampoco se tiene claro cómo va a quedar estructurado políticamente después de todo esto, ¿no? Después del resultado de ayer, seguramente pues va a haber una nueva mayoría dentro del Consejo de Participación. No sabemos qué va a pasar, si van a nombrar ahora a estas autoridades, o posiblemente pues convocan directamente al proceso constituyente y con ese pretexto se bajan todas estas autoridades, nombran autoridades transitorias, como ya ha pasado antes, uh-huh, y luego pues básicamente van a ser las instituciones a la medida de la autoridad de turno en ese momento. Uh-huh. ¿Y eso qué tan peligroso es? Porque digo, ¿cuál es la diferencia entre lo que vimos ahora y lo que podríamos ver después? Porque con la situación actual también tienen el control absolutamente de todas las instituciones, y con la conformación de la Asamblea y este resultado electoral posiblemente también de la Asamblea, entonces ya no queda una institución independiente. Sí, no, y eso lastimosamente debilita aún más nuestras débiles instituciones, ¿no? Es decir, en vez de fortalecerlo, el proceso constituyente puede terminar de destruirlas, o ponerlas al servicio de grupos de poder, ¿no? Uh-huh. De manera directa. La actual Constitución dificulta de alguna manera el combate a la inseguridad, como es el argumento que exponen que la Constitución actual favorece a la delincuencia. Ese es el argumento que tienen. No, y en realidad es simbólico, verán, porque por ejemplo, supongamos en la Constitución, en la parte de derechos, habla de la presunción de inocencia, de que la privación de libertad es de última ratio, de que las personas procesadas tienen el derecho a la defensa, a la justicia objetiva, que se demuestre su responsabilidad. Y la gente, lastimosamente por un discurso populista de muchos políticos, lo ve como una forma de favorecer la impunidad respecto de la delincuencia. Entonces la gente dice, es que a la persona al que le mató a alguien o violó o robó, lo detienen, pero por este tipo de garantías, la persona sale luego por la parte de atrás, por un habeas corpus, lo que llaman en Argentina la rueda giratoria de la justicia, uh-huh, ¿no? La persona entra por aquí, pero sale inmediatamente por un habeas corpus. El problema no está por allí. El problema es cómo la justicia eventualmente no tiene una capacidad de reacción para determinar qué delitos son graves y cuáles necesitan tener una privación de libertad y cuáles no. Entonces, creo que va por allí, pero ahí se plantea algo muy peligroso, que es el retroceso de derechos en la nueva Constitución que tendría el gobierno del señor Noboa. Uh-huh. Es decir, habría un retroceso de derechos. Ahí van a haber muchas agendas que hoy día me parecen son un avance, pero que van a ser seguramente destruidas, ¿no? Uh-huh. El matrimonio igualitario, el aborto en caso de violación, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho a la resistencia, bueno, y los derechos y garantías de las personas procesadas. Uh-huh. O sea, corremos el riesgo de avanzar a una constitución de corte fascista. Con una constituyente podrían revertir, por ejemplo, la decisión popular en cuanto tiene que ver con el ITT, o eso ya es cosa... Bueno, todo puede pasar, ¿no? Porque recuerden que... Porque como estamos en el país del que todo vale, o sea... Sí, pero acuérdense inclusive cuando estuvimos en el proceso de Montecristi, ¿no? Se uh-huh. hicieron algunos
mandatos constituyentes. La tercerización, o sea, Ya. olvídense, viene el trabajo por horas. Y esos mandatos constituyentes creo que fueron positivos, la Claro, mayoría. por supuesto, o Ya. sea, que al empleador, al empresario que tercerizaba a los trabajadores, que les pagaba con factura, había medios de comunicación que hacían eso, ¿no? Les obligaron a afiliar a los trabajadores al IES. Entonces ahora nuevamente vendrá el trabajo por horas, la tercerización y Sí, demás. entonces, ¿no? imagínense lo que pasaría con ese poder de una asamblea constituyente que también pueda dictar mandatos constituyentes, pero ya de corte fascista, Claro. con una mayoría de ultraderecha que posiblemente, ¿no? Pensando un poco en el futuro, no sabemos qué pase, por la volatilidad que tiene nuestro electorado, pero quién quita ellos tengan control de esa asamblea constituyente. Entonces podrían generar ahí muchos retrocesos, privatizaciones, concesiones de campos petroleros, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es sumamente peligroso el planteamiento justamente de este proceso constituyente, y ahí pues la tarea de muchos constitucionalistas progresistas es un poco tratar inclusive de involucrarse en ese proceso para frenar ese tipo de vendaval que se viene. Interesante, muchísimas gracias, doctor. Muy gentil por acompañarnos y por hablar de estos temas con nosotros. 8:46 ha sido el doctor Luis Ávila, abogado constitucionalista, máster en estudios políticos, que ha estado con nosotros. 8:46.